Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo aquí como siempre feliz de estar compartiendo con ustedes un nuevo vídeo. Y hoy amigos tenemos un temazo. Un tema que nos tiene a todos literalmente en vilo. Ya saben, esas historias que nos encantan, esas que nos mantienen pegados a la pantalla, deseando saber más y más. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como lo dice el título, vamos a desentrañar el secreto imposible de ocultar, que esconde su amor. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de esta pareja que, desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, ha estado en boca de todos. Y no solo por su química en pantalla, que vamos a ser sinceros, era explosiva. Sino también por la constante especulación sobre si ese amor que veíamos en la pantalla era real, si trascendía los guiones y las cámaras. Así que si son fans de Kerem, de Hande o simplemente aman las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, están en el lugar correcto. Vamos a analizar, a especular, a repasar los momentos clave de su relación, a desmenuzar las pruebas, y a descubrir ese secreto que aparentemente era imposible de ocultar. Pero antes de empezar, ya saben, la rutina. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar en este canal, pero todavía no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, de las noticias de celebridades, de todo lo que nos apasiona. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que viene. Así que suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Ahora sí arranquemos con el vídeo. Todo comenzó como muchas grandes historias de amor, en el set de una serie de televisión. Love is in the Air o Senkalkapme en turco fue la serie que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y desde el principio, la conexión entre ellos fue palpable. La química, la complicidad, la forma en que se miraban, todo gritaba algo más que simples compañeros de trabajo. Empecemos por recordar un poco la serie. Para quienes no la hayan visto, la historia nos presentaba a Eda Yildiz, interpretada por Hande, una joven estudiante de arquitectura que, tras perder su beca universitaria, decide enfrentarse a Serkan Bolat, interpretado por Kerem, el empresario que supuestamente es el responsable de su situación. Obviamente, como buenas historias de amor turcas, el destino los cruza una y otra vez, y terminan fingiendo una relación para conseguir un objetivo en común. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se mezcla con la realidad? En el set, el ambiente era vibrante. Las risas, las bromas, la interacción constante entre Kerem y Hande no pasaban desapercibidas. Los fans, los medios, todos comenzaron a notar esa chispa especial entre ellos. Las fotos, los vídeos, todo apuntaba a una posible relación. Y aunque al principio ambos negaban, o al menos, no confirmaban nada, las pistas eran cada vez más evidentes. Uno de los primeros indicios fue, sin duda, el cariño que se profesaban en redes sociales. Comentarios, me gustas, mensajes, todo un lenguaje cifrado que los fans descifraban con entusiasmo. Kerem, en sus entrevistas, siempre hablaba maravillas de Hande, elogiando su talento, su profesionalismo, su belleza. Y Hande, por su parte, respondía con la misma efusividad, resaltando la buena energía de Kerem, su compañerismo, su apoyo. Luego llegaron las salidas, las cenas, los viajes. Las fotos de paparazzi se multiplicaron, mostrando a Kerem y Hande juntos, en situaciones cotidianas, compartiendo momentos de ocio. En la playa, en un restaurante, en el coche, cada foto era analizada al detalle, buscando alguna señal, alguna prueba que confirmara lo que todos sospechaban. Un momento clave fue, sin duda, el viaje a las Maldivas. Allí los actores fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones juntos. Las imágenes publicadas en las redes sociales eran inequívocas, abrazos, miradas cómplices, gestos de cariño, era imposible negar la evidente conexión que existía entre ellos. Ese viaje fue, digamos, el destape oficial. Aunque, de alguna manera, ya lo sabíamos. Y a partir de ese momento, todo se hizo más público. Las entrevistas en pareja, las alfombras rojas, las publicaciones en redes. Kerem y Hande ya no se escondían. Se mostraban felices, enamorados, disfrutando de su amor a la vista de todos. Y para deleite de sus fans compartían cada momento de su relación. Pero, ¿qué es lo que hacía que su amor fuera tan especial? ¿Qué era ese secreto imposible de ocultar?
Pues creo que la respuesta es bastante simple, la autenticidad. Kerem y Hande no fingían. Se mostraban tal y como eran con sus virtudes y sus defectos. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, se demostraban cariño de forma natural y espontánea. Y esa autenticidad era lo que conectaba con el público, lo que hacía que su amor fuera tan creíble y sobre todo, tan adorable. Otro aspecto importante es la profesionalidad. A pesar de ser una de las parejas más populares del momento, Kerem y Hande siempre mantuvieron una actitud profesional. Nunca descuidaron su trabajo y supieron separar la vida personal de la laboral. Esto sin duda les ganó el respeto de sus compañeros y del público en general. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de su amor en la serie Love is in the Air. La química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla, y eso se notó en el éxito de la serie. La gente se enamoró de sus personajes, de su historia de amor, y por supuesto, de la pareja que lo interpretaba. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y Kerem y Hande en dos estrellas internacionales. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son como parecen. Después de casi 2 años de relación, Kerem y Hande decidieron poner fin a su noviazgo. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos de sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Pero como dicen, el amor es así, y a veces las cosas no funcionan. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros. Aunque se especuló mucho, ambos prefirieron mantener la discreción. Lo cierto es que a pesar de la separación, Kerem y Hande siempre se han profesado respeto y cariño. Han mantenido una relación cordial, y han seguido adelante con sus vidas. Y aquí es donde entramos en el análisis del secreto imposible de ocultar. ¿Cuál era ese secreto? ¿Qué era lo que hacía que su amor fuera tan evidente, tan palpable? Pues creo que el secreto residía en la combinación de varios factores: la química, la autenticidad, la profesionalidad, y sobre todo, la conexión especial que existía entre ellos. Era imposible ocultar la chispa que había entre Kerem y Hande, la complicidad que se manifestaba en cada mirada, en cada gesto. No era solo una relación de compañeros de trabajo, era algo más profundo, algo que iba más allá de la pantalla. Y ese algo más, era el amor. El amor que sentían el uno por el otro, ese cariño que se transmitían con cada palabra, con cada acción, con cada silencio. Y ese amor, amigos, era imposible de ocultar. Por mucho que quisieran, por mucho que intentaran, era imposible disimular lo que sentían. Porque el amor, cuando es verdadero, se nota. Se siente. Se ve. Y en el caso de Kerem y Hande se veía a kilómetros de distancia. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón de sus fans. Porque al final lo que importa es la felicidad, y la felicidad que ellos compartieron, el cariño que se demostraron, la magia que crearon, eso nadie se lo podrá quitar. Además creo que es importante resaltar algo: aunque su relación no haya continuado, ambos han seguido adelante con sus vidas, y eso es admirable. Han demostrado madurez, profesionalismo y sobre todo, respeto mutuo. Y eso, amigos, es algo que merece ser reconocido. Así que en resumen, el secreto imposible de ocultar era, en realidad, el amor verdadero. El amor que sentían Kerem y Hande, la conexión que los unía, la magia que emanaba de ellos. Y aunque su relación haya llegado a su fin, ese amor, esa magia, siempre quedará en nuestros corazones. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos repasado la historia de Kerem y Hande, analizado los momentos clave de su relación, y descubierto el secreto imposible de ocultar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las series turcas, por las historias de amor, y por todo lo que nos une. Son lo mejor. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande? ¿Creen que su amor fue verdadero? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus experiencias. Compartan todo lo que quieran. Y por favor, no olviden dejar su like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, aman las historias de amor y las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal.
Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.